O sea, que esto sería como una retroalimentación, pero por favor, tomen atención a esto porque en estas currículums ustedes van a tener aprenden mucho. Y si tienen alguna duda o algo, levanten la mano para que aclaren. Esa cortina, tirarla atrás. Entonces ahí están viendo ustedes el periodonto normal, los tejidos periodontales y periimplantarios sanos. Entonces vamos a ver primeramente el tejido sano, donde no hay patologías. Esa otra debe ser del otro lado, ¿no? Sí. Ni modo. Ahí tiene una definición de la periodoncia, que es una rama de la especialidad médico-quirúrgica odontológica que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan a los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios, encía, ligamento periodontal, cemento radicular, hueso alveolar y a los sustitutos implantados. O sea que eso se le agregó desde que han aparecido los implantes. Antes no había, entonces se le agregó esa parte, sustitutos implantarios para el mantenimiento de la salud, función y estética de los dientes y sus tejidos adyacentes. Si quieren hagan fotografías, tómense eso para esos datos ya para tomarles el examen luego. Ahí está entonces, los tejidos de sostén. Como ustedes ven, peri quiere decir alrededor y odonto diente, ¿no? Entonces estaría compuesto por la encía, que es el periodonto que protege, el periodonto de revestimiento o protección. Luego estaría el ligamento, el cemento radicular, el hueso alveolar y las apófisis alveolares, que ustedes ya conocen bastante todo eso. Las funciones, ¿cuáles son? Función nutricional. El tejido periodontal está nutrido mediante los vasos sanguíneos. Ustedes saben que la sangre nutre a todos, absolutamente a todos los tejidos. Entonces, igual en el periodonto, la función de soporte y protección. Soporta y protege a los dientes para mantenerlos sujetos al hueso, protegidos frente a agentes bacterianos y externos. Entonces ya estamos hablando de la función que tiene el periodonto. Ustedes saben, la raíz que está cubierta por el cemento radicular, y de ahí las fibras del ligamento van a insertarse al hueso para cumplir esta función. Luego la función sensitiva, los nervios realizan esta función indicando sensaciones de dolor o presión alrededor de los dientes. Igual, eso es como en todo tejido, ¿no? La función sensitiva. La función de formación, regeneración de ciertos tejidos, del cemento, del ligamento, del hueso, gracias a células especializadas. Los cementoblastos en el cemento, los fibroblastos en el ligamento y los osteoblastos en el hueso. La función suspensoria. Las fibras del ligamento evitan el desgaste de la raíz contra el hueso. O sea, el ligamento que va de la raíz al hueso hace de que con la masticación el diente no choque con el hueso del alveolo. Al chocar con el hueso alveolar, ¿qué sucedería? Se va perdiendo hueso. Incluso el ápice de la raíz hace que se vaya reabsorbiendo. Entonces, en la masticación, las fibras del ligamento, por ejemplo, son las que se insertan en el cemento y en el hueso, les he dicho, ¿no? Y estas tienen una forma de S itálica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se mastica, entra la pieza
hasta que el ligamento se estire completamente y ya no permite que entre más. Las fibras no son elásticas. Tienen un grado de elasticidad muy poco, pero son más que todo rígidas, y esa forma de S itálica hace que entre la pieza. Supongamos que este es el alveolo, esta es la raíz, y el diente está acá, estoy exagerando, ¿no? Si masticamos, entra, no choca en el alveolo o en el hueso. Entonces llega hasta cierta parte protegiendo al hueso. Entonces esa función es, ya les digo, teniendo la S itálica, se estira y hasta donde limita hace que el diente no choque. Cuando ya choca el diente, ya no es normal. Esa sería la función suspensoria, como dice ahí, le he puesto con rojo, amortiguando las fuerzas y presiones por la acción de la masticación o impactos externos, realizando una distribución uniforme a las fuerzas. Por ejemplo, si se ha hecho un paciente una restauración, una obturación, y la obturación está alta, entonces el diente chocaría con el antagonista hasta ahí, ¿lo ven? Pero si está alta, el diente tiene la opción de meterlo más adentro a la pieza. Entonces el paciente cuando viene dice, me ha puesto esta tapadura en su léxico, me ha puesto esta tapadura, pero sin embargo me duele en la raíz. Y él tiene razón, porque la repercusión ya es a nivel de el ápice radicular y el hueso. A eso se refiere esa función. Si tienen dudas, levanten la mano, vamos a reforzar. La definición de la mucosa, ya estamos hablando acá de la mucosa en su totalidad. La mucosa es un tejido orgánico de consistencia suave que recubre la pared interna de ciertos órganos y de ciertas cavidades naturales externas. Encontramos membranas mucosas a lo largo de todo el tubo digestivo. Aquí ya no estamos hablando solo de la boca, sino la mucosa en general. En la cavidad bucal, el esófago, estómago, intestino, delgado, grueso, recto, en los pulmones, en los órganos de eliminación, etc. La mucosa segrega una sustancia, ustedes saben, segrega una sustancia llamada el moco, que actúa como un protector natural y además como un lubricante para que se puedan deslizar en su función que tienen distintos órganos, tejidos protegidos por el moco, que las hace ligeramente húmedas y les sirve como barrera de protección contra ciertos patógenos. Entonces ustedes saben, nosotros por ejemplo tenemos en la boca ese moco natural y además la secreción de la saliva hace que se lubrique constantemente, y esa lubricación actúa también como protector a ciertas bacterias. Por ejemplo, los respiradores bucales tienen obstrucción nasal, por decir. Entonces respiran por la boca, ¿qué sucede? Se seca esa mucosa. Y esa mucosa está más susceptible a las bacterias, incluso a las fisuras, etc. O sea que es un lubricante natural el moco. Ahora entonces, primero iríamos con la encía. La encía es parte del periodonto. La encía es la mucosa masticatoria. En sentido coronario, la encía rosada termina en el margen gingival libre. Vean ustedes las flechitas que están en esa encía. Ven que esa encía es más rosa, más rosado, no es rojo. En cambio, de hacia la ápice ya es la mucosa que es más roja. Por eso dicen en sentido coronario, la encía rosada termina en el margen gingival libre. Donde ven la parte que está junto a la pieza dentaria, ahí está el margen gingival libre. Vamos a ir viendo más adelante eso. Pero lo que sí quiero hacer notar que la encía estaría extendida desde la mucosa, de la cual se separa por la línea mucogingival, hacia el margen gingival. En sentido apical, la encía es rojo oscuro y continúa con la mucosa alveolar.
O sea, lo que está rojo oscuro es ya la mucosa, eso ya no es encía. De la cual esta separación se llama límite mucogingival o línea mucogingival. Donde están las flechitas, todito esa es la separación de la mucosa con la encía. Y si ustedes ven, esa línea diferencia entre el rojo de la mucosa y el rosa coral de la encía. No hay duda, ¿no? Si es que tienen, levante la mano, dígame. La encía, la forma de la encía interdentaria. Acá ya estamos hablando no de la mucosa, de la encía libre. La encía libre es la que vemos, la que está apoyado en la dentadura, en el margen. En cambio, esta encía interdentaria estaría, como su nombre dice, entre diente y diente. Esta está determinada por las relaciones de contacto entre los dientes, la anchura de las superficies dentarias proximales y el curso de unión cemento-adamantina. Entonces, ¿qué significa esto? Está determinada por las relaciones entre diente y diente. Supongamos que este sería un diente, este otro diente. Acá tenemos un punto de contacto. Entonces, esta forma de este diente ha variado, ya no tiene este punto de contacto, entonces ya sería una cara. Entonces, eso es lo que le da la forma a la encía marginal. Uno. Otra que está indicando, ese es el contacto entre diente y diente. La anchura de la superficie dentaria. Por ejemplo, la anchura de un incisivo no va a ser como de un molar. Muy distinto. Entonces, por esa forma también estaría hablándose en la segunda parte. Y finalmente, el límite, cemento, esmalte de cada pieza. Ustedes saben que el esmalte cubre la corona, es el tejido más duro de todo el organismo, y luego continúa en la raíz con el cemento. Entonces estaría limitado por esas tres cosas, ¿no? Yo les puedo indicar, mencionen las tres cosas que delimitan la forma de la encía interdentaria. Nos dirán entonces, relación de contacto interdentario. 1. 2 sería la anchura de las superficies proximales de cada pieza dental. Y finalmente 3, la relación con el límite amelocementario. La encía adherida. También hay las flechitas. Esas flechitas negras de arriba nos están indicando la línea mucogingival, la que separa de la mucosa la encía. Y la otra encía, jeje, es la que nos está indicando ya la encía adherida. Si se fijan ustedes, esa encía adherida es de un color mucho más pálido que el resto del recubrimiento, ya sería en este caso la mucosa alveolar. Entonces está señalada en el sentido ocurrente por el surco gingival libre. Más allá vamos a ver una otra imagen que indica mejor esta parte, que dice GG, donde está marcando la flechita que dice GG, la encía que está insertada primero más hacia apical en el hueso y luego está insertada en el diente. Y esa marca que dice GG es una pequeña depresión que hay en la cara vestibular de las piezas. Entonces, cuando este surco no está presente por un plano horizontal ligado al límite amelocementario, entonces ese surco GG es lo que está insertado en el límite amelocementario. O sea, ya estamos hablando en el hueso, perdón, en el diente, en la raíz. El resto está insertado en el hueso. La encía adherida se extiende en dirección apical hacia la unión mucogingival, donde se continúa con la mucosa alveolar. ¿Está entendido eso, sí? ¿O hay alguna duda?
Ahí tenemos un cuadro de la mucosa bucal. Vean ustedes, esta parte mucosa bucal, donde dice arriba sería lo que está hacia afuera. Está lo que está cubierta por la saliva, diríamos, por el moco. La mucosa bucal, también conocida mucosa oral, comprende todo el tejido blando que rodea a los dientes, es decir, las mejillas, encías, labios, lengua y paladar. Todo eso estaría constituyendo la mucosa bucal. Ahora vean ustedes cómo en la parte esa que se ve más oscura significaría ser el epitelio de la mucosa bucal. Yendo hacia más adentro tenemos ya la lámina basal. Que vean esa lámina que está, las células en fila están cubriendo. Es la lámina basal que se va a ser la que se divide para ir formando las células que ya van a ir migrando hacia afuera, hacia la cavidad oral. Más hacia adentro ya estamos viendo de la lámina basal, ahí ya estamos viendo capilares, vas sanguínea, la irrigación y glándulas salivales secundarias. En toda la encía hay glándulas secundarias, al margen de las glándulas grandes, estas glándulas pequeñas siempre existen en toda, como están viendo acá, la mucosa bucal. La topografía. Es posible dividirla en un vestíbulo exterior y la cavidad oral propiamente tal al interior. O sea, vean ustedes cómo los dientes, la arcada dentaria está dividiendo estas dos partes. Uno dentro de la boca y otra fuera de las arcadas dentarias. A eso se refiere la topografía. Mucosa yugal, revestimiento interno de las mejillas. O sea, lo que hablamos de los carrillos, ¿no? Lo que ustedes van a separar con el espejo bucal. Ese estamos hablando de la mucosa yugal, del revestimiento interior de las mejillas. Labios, carrillos, paladar. Mucosa especializada. O sea, la mucosa yugal estaría constituida por toda el revestimiento interno de las mejillas, de los carrillos, de los labios y del paladar. En cambio, la mucosa especializada está constituida la que cubre la lengua, el dorso de la lengua, la mucosa masticatoria. La mucosa masticatoria estaría constituida por la encía y el paladar duro. O sea, viendo en esta imagen primera, por ejemplo, el paladar duro, donde está empujando la lengua, y la encía. Esa es la mucosa especializada. Si yo les preguntaría, la mucosa especializada, ¿dónde está conformada? Ahí dice, en el dorso de la lengua. La mucosa masticatoria está constituida por la encía y el paladar duro. Esas partes. Y arriba lo que hemos dicho, la mucosa yugal que está recubriendo toda la cavidad oral. Aquí hablamos de la especializada. ¿Cuál hemos dicho que es la especializada? Ahí vamos. Entonces la especializada, la superficie muestra un aspecto aterciopelado debido a la presencia de las pequeñas proyecciones llamadas papilas linguales, las cuales de acuerdo a su forma se clasifican en... Pues vean, esa lengua, por ejemplo, cómo clarito se ven las papilas linguales. Y esas papilas linguales están divididas por su forma en 4. Filiformes. Fili es hilo. Esas papilas que tienen la forma de hilo. Fungiformes, que tienen la forma de hongo. Las caliciformes, las que tienen forma de vaso de cáliz. Y finalmente las foliadas, que son pliegues que existen en las encías. Esos 4 tipos de papilas constituyen la lengua.
las filiformes y fungiformes. Ahí también hay un corte histológico, y en esta otra imagen están viendo estas papilas como de acuerdo al lugar de la lengua. Por ejemplo, en la punta de la lengua hace que se perciban los sabores dulces. En cambio, en la parte posterior de la lengua hace que se sienta el sabor amargo, junto a la vena lingual en la parte posterior. En la parte lateral, las papilas, el sabor ácido, y finalmente más hacia adelante lateralmente, el sabor salado. De esa forma más o menos se clasifica cómo la lengua percibe los distintos sabores. No hay duda, ¿sí? Creo que no. Foliadas, ahí ven entonces, el número de 3 a 8 se encuentran en los bordes laterales de la lengua, desde la parte media del cuerpo hasta la zona de la vena lingual. Esas estarían todas las foliadas, particularmente en las partes laterales de la lengua. Sobresalen de la superficie lingual y son verdaderos pliegues. Pliegues, estamos hablando de las foliadas, ¿no? Son verdaderos pliegues poco profundos, perpendiculares al dorso de la lengua. Vean ustedes en este corte cómo esos pliegues hacen que están perpendiculares al dorso de la lengua. En sus paredes laterales poseen numerosos corpúsculos gustatorios. Luego el epitelio que las reviste emite invaginaciones hacia el centro del tejido conjuntival. Ven esas invaginaciones entre cada papila, la que va profundamente hacia el tejido lingual. La masticatoria, ¿dónde hemos dicho que está? Dorso. Exacto, en sí hay paladar, ¿no? Entonces está asociada directamente a las fuerzas intensas de fricción y presión originadas por el impacto masticatorio. Vulgarmente se dice, por ejemplo, digamos una fruta apaladeada al paladar, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua lo empuja contra el paladar. Eso es para que esas sustancias se introduzcan en estas papilas para sentir el sabor. O sea, estamos hablando, está sometida directamente a las fuerzas intensas de la fricción. La lengua es un músculo bastante fuerte, entonces que empuja contra el paladar y el hueso del paladar. Por eso estamos hablando de la masticatoria. El epitelio suele estar fija al periósteo del hueso y no experimenta estiramiento. El epitelio otro para queratinizado. O sea, como es una acción bastante significativa la que hace, su epitelio tiene que estar fortalecido. Por eso es corto y para queratinizado, con numerosas crestas epiteliales y corium denso o semidenso. La submucosa es poco significativa en los sectores laterales del paladar duro. Hemos dicho, estas en el paladar, en la lengua, en los laterales, no están esta función masticatoria, más que todo en la parte central de la lengua contra el paladar. Luego, carece de submucosa en la encía, clase de periodontia. Más o menos está describiendo todo el recubrimiento en el dorso de la lengua. La clasificación del periodonto. Periodonto de recubrimiento o revestimiento o protección que está constituida exclusivamente por la encía o gingiva. Y el periodonto de sostén o inserción sujeción ya constituyen los otros tejidos, el hueso, el ligamento y el cemento radicular. Definición de encía. La encía o gingiva es el tejido conectivo fibroso alrededor del cuello de los dientes y cubre el hueso alveolar. O sea, la encía ya hemos visto dónde está ubicada
en qué partes está, y aquí está ratificando que cubre alrededor de los dientes y al hueso alveolar. Su función principal, soportar y mantener los dientes en su sitio. Es una mucosa compuesta de tejido grueso que une el epitelio escamoso que recubre los dientes. Entonces, las áreas de la encía, están viendo ustedes el área marginal libre no adherida. Se refiere a esa parte del cuello dentario. Vamos a ver más adelante esas encías libres que no está adherida ni al diente ni al cemento, menos al hueso. La encía papilar interdentaria, lo que hemos visto hace rato, lo que hemos visto, la forma que tiene, ¿no? Luego la encía adherida, insertada, como hemos dicho, en el hueso y también en el límite amelocementario. Esa sería la clasificación de la encía: marginal, papilar y adherida. La encía, parte de la mucosa oral masticatoria. Tapiza los procesos alveolares. Hemos dicho que la encía es la mucosa masticatoria, ¿no? Ahí está indicando, ratificando, parte de la mucosa oral masticatoria. Tapiza los procesos alveolares, por supuesto, al hueso. Lo tapiza, rodea el cuello de los dientes, de los cuales se adhiere a través de la unión dento-gingival. Aquí ya vemos, en este cuadrito, pueden ver ya cómo se está ya definiendo más específicamente los lugares. Se distingue la encía marginal libre de aproximadamente 1,5 milímetros. Cuando ustedes utilicen su periodontograma, supongamos que este sea el diente y esta la encía, el periodontograma va a entrar 1,5 milímetros aproximadamente. Quiere decir en lo normal. Ya cuando es patológico, lo que lógicamente va a entrar más hacia adentro. Ya hay pérdida de inserción, pero estamos hablando exclusivamente del tejido normal. O sea, se mide 1,5 milímetros de la anchura de la encía. Supongamos que esta es la encía, ¿no? Esta es la encía. Entonces, esta parte que está junto al diente, 1,5 milímetros. Por eso dice de anchura. La encía insertada, de anchura muy variable, y la encía interdental. O sea, esos tres tipos de encía. Vean ustedes entonces, donde está indicando este punto que está junto al diente, la encía libre. Más arriba estamos hablando de la encía, incluso en la unión de los dientes, ya vean ahí, en piezas anteriores, como no es ancho el diente, entonces la encía también se reduce. Lo que les he hecho ejemplo con mis manos, ahí en esta parte ya estaríamos con punto de contacto. Ahí está constituyendo la encía interdentaria, o sea, la papila que a la vez se divide en una papila vestibular y una papila lingual o palatina. Y la encía libre. La estructura, aquí ven con más, este cuadrito más esquemático. Vean aquí cómo la encía, y acá me estoy corte sagital, la encía, el margen, la parte más coronal de la encía. Y junto al esmalte estaría constituyéndose, ¿qué encía? ¿Cuál sería esa encía que está en el margen? La encía marginal. La que no se adhiere, hemos dicho. La Encía libre. Encía libre. Estamos viendo ahí, margen gingival. Hendidura gingival, lo que hemos dicho, esa hendidura que está remarcada con esos puntitos más negros, es una especie de una hendidura, como dice su nombre, lo que está insertada en el límite amelocementario. O sea, esa hendidura gingival no van a confundir con el surco gingival, que es otra cosa. El surco estaría constituido por el margen y la hendidura, donde se echa el periodontómetro. En cambio, la hendidura está hacia afuera, vestibularmente, lo que está insertada en el límite amelocementario.
Luego más hacia adentro ya vemos la encía que está insertada en el diente y en el hueso. Está claro eso, ¿no? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Bueno, ya ven la encía insertada, como están viendo allá en vestibular, la encía insertada. Luego vemos la línea mucogingival. La encía ha llegado hasta la línea mucogingival y de ahí continúa ¿qué continúa? La De la encía hacia adherida. apical. La encía adherida. No. Mucosa bucal. De ahí la mucosa me dice que es más roja, ¿no? Entonces vean ahí, esa parte es del frenillo. Entonces hacia adentro, hacia apical, ya estaría construido la mucosa alveolar. Ay, es cierto. Y lógicamente el vestíbulo. No hay duda, ¿no? Creo que ahí está. Ahí está. Vean ustedes. La Mucosa encía libre, bucal adherida. escrita que ven con esa llavecita. La encía libre nos dice que mide 1,5 1,5. normal. Luego estamos viendo la encía Adherida. Después de la encía libre ya continúa la encía que está insertada. La mucosa. Y luego vemos la línea mucogingival ya para constituir la mucosa alveolar. Y lógicamente aquí estamos viendo la papila interdental. Otra vez acá, la papila interdentaria, la encía marginal o libre, el surco y la línea mucogingival, la encía adherida. Ahora en esta otra imagen que ven ustedes, el surco gingival, también del surco gingival. ¿Por qué estaría constituido el surco gingival, de acuerdo a esa imagen? Por la encía libre. No, espérate. Tejido dentario ya uno. ¿Qué más? La encía libre. Esos son los componentes del surco. El surco gingival, entonces, la encía libre y el tejido dental. Ahora están viendo acá, es donde indica de flecha a flecha, epitelio de unión. Eso vamos a verlo más adelante. Ese epitelio de unión, como su nombre dice, está unido íntimamente a la pieza dental. También hay el epitelio de unión hasta el límite amelocementario. Después están viendo el conectivo supraalveolar, o sea, lo que está insertado directamente en el cemento radicular. Supraalveolar quiere decir por encima del hueso. Clarita está en esa imagen, ¿no es? Otra vez, la encía adherida. Desde la línea blanca hasta la línea verde sería la encía adherida. Y de la encía blanca hasta la línea roja, ¿qué sería? La encía libre. Encía libre. Firme y resiliente. Esa encía adherida es firme porque está insertada tanto en el hueso como en el cemento. Es firme esa encía. Resiliente porque si se hace una presión y se retira el estímulo, entonces nuevamente toma su forma. Se lo apretó y luego toma su forma. Por eso quiere decir resiliente. Y firme, lógicamente, por lo que está insertada tanto al hueso como a la pieza dental. Unida al periósteo del hueso alveolar, desde la unión dentogingival hasta la línea mucogingival, donde se continúa con la mucosa bucal. Todo lo que hemos dicho, ¿no? Ahí ven ya la encía papilar. La encía papilar, o sea, la encía de papilas, de los tejidos, forman los tejidos interdentarios. Ahí vean, por ejemplo, cómo en la primera está en un incisivo un puntito de contacto.
En la segunda está ya en un premolar, ese puntito ya es más extendido vestíbulo lingualmente. Y están viendo ya en la zona del molar, es más ancha la pieza, entonces ese punto de apoyo que era en los puntos de contacto ya sería en los molares, caras de apoyo. Entonces podemos ver en de este molar, digamos, la encía vestibular y la encía palatina o lingual. Y ambas están unidas por una depresión. Esa depresión la que se llama el coro. Esa depresión es la que estaría uniendo la papilar de la vestibular. En esta otra encía ya están viendo ustedes acá, en el incisivo, en el premolar y en el molar. Las distintas formas de acuerdo a la forma de la anatomía dental. La importancia clínica. Cuando se ven pacientes jóvenes como ustedes, digamos, la encía está constituida dentro de cada diente tapado. Pero conforme pasan los años, el desgaste fisiológico, particularmente del hueso, hace, como vean en este otro, el hueso ha tenido ya resorción, entonces la encía ha migrado apicalmente. Y ahí están apareciendo esos espacios entre diente y diente, lo que antes era una unión hacia punto de contacto, aquí ya no hay eso. Aquí ya se está formando una encía de montar, se llama. Encía que va migrando. Y esos espacios entre diente y diente se llaman los triángulos negros u oscuros. Por otro lado, acá estamos viendo la importancia clínica. Vean, este canino tiene cierta vestibularización, está más hacia vestibular y tiene una cierta giroversión. El canino que debía estar ubicado así, está un poco hacia adelante y está un poco girado. Y la pieza están viendo cómo, la encía cómo cambia de forma. La encía es como un tejido que se tiene que acomodar a la anatomía de las piezas dentarias y a su posición. Por eso que esas distintas formas, tanto en incisivos, caninos, premolares, molares, diferentes formas de la encía. Histología, bueno, la encía en general está constituida por tejido conectivo, es el que le da el cuerpo, digamos, el tejido conectivo recubierto por un epitelio escamoso estratificado. Hemos indicado que la encía requiere ser fuerte porque tiene que soportar fuerzas de la masticación, por eso está estratificado. No sé si ya hasta aquí tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vean entonces en ese corte cómo estamos viendo el tejido conectivo más grande rojo, el epitelio gingival, que es más pálido, más fortalecido, y donde está la consistencia fibrosa para soportar la funcionalidad que debe seguir. Epitelio del surco. Ya hemos indicado que el surco está constituido por la pared de la pieza dentaria y la encía libre. Entonces, ahora vamos a ver el epitelio de ese surco. Vean lo que está encerrado en el círculo. Vean este corte sagital de la encía. Todo esto es lo que da la boca. La encía como va hasta el margen gingival. Y de ahí entra al surco gingival. Entonces, todo lo que está resaltado con rojo estaría constituyendo el epitelio del surco. El epitelio del surco gingival es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. O sea, como este epitelio está dentro, apoyado al hueso, no recibe mucho impacto de las fuerzas masticatorias. Es por eso que dice ahí que no es queratinizado, no está muy fortalecido. En cambio, el epitelio que continúa más hacia afuera es el que tiene que estar fortalecido con queratina.
delgado sin proyecciones papilares. Va desde el límite coronario del epitelio, límite coronario, o sea, lo más alto del epitelio que estamos viendo en esta imagen, hasta la unión de la cresta del margen gingival. O sea, ese sería el epitelio del surco. Ya estamos hablando entonces dentro del surco gingival. Áreas del epitelio. Vean la flecha de la área del surco, epitelio del surco, donde está marcando la flecha. Epitelio de bucal externo, lo que está hacia afuera, y el epitelio de unión. El epitelio de unión, ya les he dicho, es aquel que está insertado en la pieza dental. Esas son las áreas del epitelio. Estamos hablando del epitelio del surco. Ahora acá vean ustedes cómo se va a constituir el resto. Esto es debido llevar en embriología, me imagino. Epitelio dentogingival. Vean la primera imagen, el germen dentario, cómo el esmalte está recubierto en su integridad de epitelio adamantino. O sea, es toda la piecita dentaria que está dentro del alveolo todavía no ha migrado, pero vean en la primera, está constituida por una cubierta, ese sería el epitelio adamantino, el epitelio del esmalte. Vean cómo va la piecita en su migración a la cavidad bucal. Ahí hay un corte del epitelio del surco, el epitelio adamantino, cómo está constituido. Igual como todo epitelio, su capa basal, su capa espinosa, etc. Las distintas capas de todo epitelio. Esto estamos hablando ya todavía en el paciente que no haya nacido todavía, ¿no? Entonces va la piecita migrando y ya finalmente llega al epitelio gingival. Ustedes saben que cuando han visto, los niños se quejan cuando está saliendo la piecita porque choca con los antagonistas y esta parte del capuchoncito perico-coronario, donde están las flechitas negras, esas son las que dan con el antagonista o al lactar con el biberón o el seno materno, etc. Hay un traumatismo constante. Y ese traumatismo hace que haya inflamación. Entonces los niños se quejan de ese dolor, por eso no quieren ni lactar, ¿no? Es un dolor insoportable. Y ahí es donde, por ejemplo, les indican a las madres, creo que tienen alguna especie de edad para que les hagan, para estimular, para que se abra eso y bote ese contenido que se ha presentado por el proceso inflamatorio. Entonces, donde están viendo las flechitas es que ya está prácticamente para salir a la cavidad bucal. El epitelio adamantino reducido, ya es este caso, del esmalte, estamos viendo cómo ya va a salir la lámina basal o lámina de inserción epitelial, lo que les he dicho, la lámina basal que está íntimamente pegada a la piecita dental. Entonces, las células de la capa basal del epitelio bucal, y se vean allá arriba, donde la flecha que está de arriba, estamos hablando del epitelio bucal. Las células de la capa basal y del epitelio bucal se van a encontrar, finalmente se revienta eso y la piecita sale ya a la cavidad oral y ahí es donde siente el alivio ya del bebé. Ya no tiene contenido dentro de ese epitelio y vean cómo ya ahí se ha hecho el reducido del esmalte. Todo ese epitelio que estaba cubriendo íntegramente al esmalte se ha perdido en los bordes incisales. Entonces ahí ya es un reducido y aquí estamos viendo epitelio
de unión. Ese epitelio reducido del esmalte estaría migrando hacia apical. Y ese epitelio es que finalmente se queda adherido al esmalte, constituyendo el epitelio de unión, que lo tenemos ya hasta adultos, viejos, etc. El epitelio de unión. Entonces, todo ese epitelio que era adamantino se ha ido, como decir, remangando y migrando hacia apical. Ameloblastos y células del epitelio adamantino reducido. Vemos ya que todo lo que ya constituye ser el epitelio de unión está conformado por los ameloblastos. Si estamos hablando de ameloblastos, estaríamos hablando de las células del tejido adamantino. Y el epitelio adamantino lo que estaría constituyendo el epitelio de unión. No sé si tienen alguna consulta. Aquí ya estamos hablando entonces de que la piecita ya ha erupcionado en la cavidad oral. Ahora ahí vamos el epitelio de unión. De todo ese epitelio adamantino que cubría toda la coronita, ya queda esto, porque la piecita ya va saliendo, haciendo su erupción en la cavidad oral, y todo eso que se ve, ese conglomerado de células, es el epitelio de unión, o sea, lo que está adherido al esmalte de la pieza dental. Tiene la forma de un triángulo, dice. Su base es el pico del surco gingival. O sea, todo esto que estamos viendo acá sería la encía, ¿no? El diente, la encía, y hacia allá estaríamos el margen gingival. Entonces, cuando introducimos nuestro periodontómetro, llegamos al epitelio de unión. Y que dice, esa constituye ser la base del triángulo del epitelio de unión. O sea, cuando ustedes usen el periodontómetro, van a introducir, y se introduce con una fuerza de 25 gramos de fuerza. A veces cuando uno exagera, rompe ese epitelio de unión, desprende, y de ahí da sangrado. Y de ahí nos da un falso positivo para cuando hacemos un diagnóstico, pensamos de que la encía al hacer el examen sangra. Pero ¿por qué está sangrando? Porque nosotros hemos desprendido por la mucha fuerza con la que hemos metido. En cambio, si metemos con la fuerza normal de 25 gramos, sangra, pero ya no es porque estamos rompiendo nosotros, sino porque hay inflamación en esas zonas. Y al haber inflamación, ese epitelio está totalmente delicadito, delgado, solamente tiene una capa, entonces al tocarlo más ya sangra. Y ahí ya nos da un diagnóstico real. En cambio, si hemos roto ese epitelio de unión, estamos hablando de un diagnóstico falso. Entonces, el triángulo. Y el vértice está a nivel de la unión amelocementaria. O sea, el esmalte y la unión del cemento estaría el fondo del epitelio de unión. ¿Hay alguna consulta? ¿Nada? Epitelio de unión, seguimos. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado, se dice, porque no está sometido a fuerzas como la encía de la cavidad bucal. Banda de epitelio que se fija alrededor del cuello de la corona clínica. Conecta la encía de la superficie del esmalte y sella el periodonto, actuando como barrera biológica, forma el piso del surco gingival. Entonces, ¿por qué se dice forma el piso del surco gingival? Ya les he reiterado, ¿no? Cuando metemos nuestra sonrisita periodontal, llegamos ahí y hace eso. Pero se adhiere íntegramente a la pieza dentaria y de ahí es una barrera que está separando la cavidad oral dentro del
periodonto de soporte o de sostén. Entonces, sería como un sello hermético que no permite que las cosas se introduzcan adentro, donde la raíz está conformada ya como una unión íntima que separa la boca del interior del periodonto de soporte o de sostén. No sé si me dejo entender, tal vez no estoy hablando claro. Sí. ¿Está bien? Ya. Ahí vemos entonces, igual reitera, ¿no?, que era utilizada del surco gingival. En cambio afuera vean ustedes, para que era utilizado, más grueso, más fuerte, más hacia abajo, corto que era utilizado, etc. Ahí estamos viendo el hueso. Estamos viendo restos epiteliales de clases. ¿Cuáles son esos? Que vean ustedes. Esos restos que quedan ¿de qué quedarían esos restos? Del epitelio del esmalte, ¿no? Eso quedaría ahí. Y ya hacia afuera, constituyendo el surco, la cresta y la encía bucal, que ya estaría adherida al hueso y al cemento. Principales cambios morfológicos, también vemos histológicamente. Vamos de adentro del epitelio. Este epitelio ya es en forma generalizada, no solamente del epitelio de unión, sino aplanamiento progresivo de la célula con un aumento de prevalencia de tonofilamento. Vean acá, la célula basal, lo más profundo del epitelio. La zona basal, su forma. Todas tienen esa forma en el epitelio de unión. Pero conforme van migrando hacia la cavidad bucal, vean cómo se va achatando esa forma de la célula. Lo que ven acá, esa forma, ya más afuera se va achatando. Como decir, ensanchamiento a la línea del ecuador y aplastamiento en los polos, ¿no? Ahí vemos cómo se va achatando. Y al achatarse, cómo las inserciones entre célula y célula proliferan más, son mayores. Vamos hacia más afuera, vemos la célula más achatada todavía, más aplastada. Y finalmente estamos viendo el estrato granular, el estrato espinoso, el que está inmediatamente por debajo de la parte externa del epitelio. Vamos viendo el estrato granular, vean ustedes, granular, porque tiene esas gránulas que proliferan y la célula está viendo cómo ya se ha estirado. Y finalmente hacia afuera, el estrato córneo, donde esas células ya no tienen núcleo, son células muertas. Y esas son las que se descaman constantemente. Una célula del estrato basal hacia el estrato córneo tarda aproximadamente unos 10 días. O sea, ven, una semana, 10 días, está conformado ya ese epitelio. Es el tejido que se regenera mucho más rápidamente, el epitelio gingival. Se ha entendido, ¿no? Cómo poco a poco van migrando hasta que finalmente afuera pierden su núcleo, son células muertas las que se descaman en constante renovación, pero desde la parte del estrato basal. Es una transición repentina de la capa córnea. Los gránulos de querato y hialina desaparecen y dan origen a la filagrina, que forman la matriz de la célula epitelial más diferenciada, el corneocito. Vean ustedes cómo esos corneocitos que están en el recuadrito ese rectangular son células muertas, lo que les decía. Son las que se van descamando. Todo eso, lo que se ve amarillo, ya es lo que se va eliminando. Matriz de lípido intercelular, la capa basal, por lo demás anterior, las células vivas, está reiterando, y dentro de estas los melanocitos. Los melanocitos que son los que dan la coloración. En muchos casos, luego, claro, posterior más internamente, estamos viendo ya los vasos, ¿no? Por ejemplo, cuando
pacientes que tienen las encías más negras. Entonces, cuando uno sonríe, se ve esa encía negra estéticamente muy feo, muy negativo. Entonces, el paciente se preocupa, dice esto, ¿cómo me puede? Sencillo, se lo elimina todo ese epitelio externo, como quiere decir, pelar una papa, sacarlo ese epitelio y dejarlo. Ahí salen estos melanocitos que están ahí y el paciente recobra su estética. Y les he dicho hace un ratito que esas células rápidamente se restablecen, en una semana ya está. Hay un paciente que tiene las encías negras y el complejo hace tal de que incluso se vuelva más serio, no pueda sonreír porque no quiere mostrar el negro de sus encías. Entonces, con esto tranquilamente se le hace, se lo elimina ese epitelio y el paciente recobra su coloración normal. Y al cabo de una semana retiramos, cubrimos con un apósito periodontal, cubrimos para protegerlo porque lógicamente queda más sensible, incluso sangrante, y a la semana se lo retira y ya vemos que haya formado epitelio. Ya se lo deja sin eso, el paciente tiene que cepillarse con cerda extremadamente suave por no eliminar ese epitelio en formación. Entonces estaríamos en esa forma como los melanocitos que han ocasionado la coloración negra del paciente, en lo posible deben ser eliminados. Claro, lamentablemente este retiro de este epitelio pigmentado recidiva al cabo de 2, 3 años, 4 años, nuevamente se vuelve. Pero ya esos 3, 4 años el paciente ha estado tranquilo y se le vuelve a hacer esa cirugía. El paciente ya tiene experiencia que no es algo tan grave, porque cuando se le dice quirófano ya el paciente de por sí se asusta, ¿no? Entonces, el paciente vuelve a los 2, 3 años, otra vez se le hace periódicamente. Queratinocitos y no queratinocitos. Queratinocito es el principal tipo celular del epitelio gingival, al igual que otros epitelios escamosos estratificados, son los que dan la queratina. Los no queratinocitos son células claras, entre las que incluyen células de Langerhans, de Merkel y melanocitos. Estas células están más profundamente, hablando solo del epitelio, pero más profundamente en la capa basal, etc., las células no queratinocitos, que cada cual tiene su función, principalmente en defensa del tejido epitelial, del tejido gingival en sí. Ahí vean, por ejemplo, los melanocitos son células dendríticas. Lo que está resaltado es un melanocito, está en la capa basal o en la espinosa. La basal hemos dicho que es la más profunda. En cambio, la espinosa está inmediatamente por debajo de la capa córnea, ¿no? Son dendríticas, capa basal y espinosa, sintetizan melanina en los organelos llamados premelanosomas y melanosomas. Otras células del epitelio y del tejido conectivo llamadas melanófagos, o los que se los digieren a estos, ¿no? Melanóforos fagocitan y retienen los gránulos de melanina. Bueno, estamos hablando ya de cortes histológicos acá. Melanocitos, células dendríticas de la capa basal espinosa, otras células sintetizan melanina y amonita. Acá hablábamos de las células de Merkel, lo que está resaltado. Estas están, pero ya en la... Si ven bien ordenaditos esas células, quiere decir que ya es la capa basal. Entonces, dentro de estas están ubicados estas células de Merkel. Capas más profundas del epitelio albergan las terminaciones nerviosas. O sea, estas son las que dan la sensibilidad epitelial. Están conectadas con las células adyacentes por medio de desmosomas. Son esas especies de fibrillitas que se ven, las que están conectadas con las otras células y son receptores táctiles. Si yo les preguntaría cuáles son las células que nos dan la sensación táctil, la sensibilidad, estamos hablando de las células de Merkel.
cambio, estas células de Langerhans, igualito, están viendo, más resaltadas, son células dendríticas, también sus extensiones hacia las otras células, niveles suprabasales, o sea que están por encima ya de la capa basal del epitelio, propiedades antigénicas, actúan como segregando antígenos frente a anticuerpos, o sea que presentan los linfocitos en la reacción inmune como células que presentan antígenos. O sea, estas células son gigantes, se llaman de Langerhans y actúan directamente frente a la defensa de agresores externos. Nosotros de Merkel estamos hablando de la sensibilidad, en cambio de estos de la defensa. Hasta aquí habríamos llegado a la cuestión del tejido gingival. ¿Qué tiene? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo? ¿Alguna parte que no hayan entendido? Yo les reitero, siempre en estas clases de cada equilibrio seleccionamos una retroalimentación y cualquier duda que tengan o alguna curiosidad, pregúntenlas para que las absorbamos, ¿no? ¿No hay pregunta? Bueno, por ejemplo, cuando tomamos un café muy caliente, sentimos que se descamó el epitelio. Con la lengua ya lo sentimos y lo pasamos y los acabamos de sacar. Y esa parte queda más sensible. Pero ese epitelio que se ha quemado se descama y en una semana ya se está restablecido. Ese es un ejemplo, ¿no? Digamos, de cómo estas células epiteliales proliferan más rápido que cualquier tejido. Hablando ya de una patología, supongamos de una periodontitis, donde hay destrucción de, lógicamente, tejido gingival, bolsas periodontales, donde se han echado a destruir huesos, han provocado defectos óseos que hacen que la pieza incluso presente cierta movilidad. Y el paciente, y dolor, por supuesto, y el paciente viene para una ortodoncia. Nosotros estamos en obligación de guiarle, ¿no? Decirle, esto se puede salvar. Evidentemente cuesta un poco, pero ¿qué hacemos? Lo que hacemos en clínica, raspar las piezas y curetear las encías, eliminar todo y abrir, quirúrgicamente abrir eso, separar esa encía, y ahí vemos directamente los defectos óseos, todo lo que no vemos directamente cuando estamos con el examen inicial. Entonces, ¿qué se hace? Se puede simplemente limpiar bien los dientes, el tejido interno blando, y volver a taparlo. Lo tapamos con punch de sutura, pero ¿qué sucede? Esas células epiteliales rapidito se introducen adentro. Proliferan y se introducen, y que hace que la bolsa persista. Entonces, para esto tenemos en un tratamiento la regeneración tisular guiada, se llama. Regeneración tisular, porque vamos a hacer que se regenere el hueso, que se regenere el cemento, que se regenere el ligamento, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos y en vez de cerrarlo, una vez que hemos limpiado, se pone una membrana. Se pone una membrana de tal manera que cuando ya suturamos encima de esa membrana, estas células epiteliales no tienen cómo pasar adentro. Proliferan rápido, pero hacia afuera, no se introducen adentro, y de esa manera hemos evitado que las células epiteliales proliferan. Este ejemplo les pongo para que se den cuenta cómo la velocidad de regeneración de estas células epiteliales. No es parte del tema, pero para que tengan idea cómo tenemos que ir a esas investigaciones de que hay que evitar que las células epiteliales invadan el campo operatorio.
que es un mecanismo de defensa sí, del organismo, pero en este caso ya es negativo, ¿no? Cuando tenemos una bolsa, tenemos que evitar que esas células se introduzcan adentro. O sea que así es más o menos la velocidad de regeneración epitelial. No tenemos nada de preguntas. ¿No? ¿No? A ver, seguiremos entonces. ¿Os han cansado? Seguiremos entonces. ¿Ya? Hablaremos del ligamento. Ligamento gingival. No es ligamento periodontal. Hemos dicho que el tejido periodontal está constituido por los cuatro, ¿no? Encía, hueso, cemento y ligamento. Ligamento periodontal. Pero aquí estamos hablando de las fibras gingivales. Seguimos hablando de la encía. Entonces, ¿cómo son estas fibras gingivales? Las fibras se ordenan funcionalmente en 5 grupos. No sé si alcanzan allí a diferenciar, están por colores. Primer grupo de fibras gingivales, gingivodentales. Gingivo, encía, dentales, dientes, ¿no? Entonces se ordenan desde la encía al cemento. Esas fibritas azules que ven. Ahí dice gingivodentales. Desde la encía directamente al diente. Gingiva y diente. Primer grupo. Segundo grupo, gingivo-alveolares desde la encía al periósteo de la cresta alveolar. El segundo grupo, fibras de coloración naranja. ¿Están viendo ahí? De la encía al periósteo. Se nota, ¿no? Ven, ¿no? Luego, las tercer grupo serían las circulares. Están de un color amarillo, se ven como puntitos esos, porque son circulares que están rodeando al cuello de la pieza dental. Están actuando como un cinturón, digamos, para abrazar íntimamente al cuello de la pieza dental. Luego las fibras periosteo-dentales. Ven acá, del periósteo van al diente, al cemento. Periósteo dental, la de coloración verde. Y finalmente, el quinto grupo, fibras transeptales. O sea, estas fibras se conectan de cemento a cemento entre piezas vecinas, supracrestales. Están por encima de la cresta alveolar. O sea, está de cemento a cemento, conectan el cemento de zonas cervicales de dientes adyacentes por sobre la cresta alveolar. Estas, adicionalmente, dan resistencia a la separación dental en sentido mencio-distal. O sea, como están sujetando de un diente a otro, evitan que las piezas se muevan mencio o proximalmente. Esos serían los 5 tipos de fibras gingivales. Relaciones anatomo-histológicas. Acá ven nuevamente la encía libre, que tanto hemos hablado. La parte más coronal de la encía libre. La parte más coronal mismo estaría constituyendo el margen gingival, luego el epitelio del surco que hemos visto también ya, y finalmente el fondo histológico del surco. Acá dice histológico, hay que diferenciarle con el fondo clínico. Histológico, ¿cuánto hemos indicado del histológico? ¿Cuánto? No hemos indicado. Histológico, hemos dicho 1,5 que es el clínico. O sea, el histológico es mucho más reducido. O sea, será 1,05.
Entonces, pero cuando metemos esta sondita, el clínico sería ya 1.5. Lo veis, compañeros, el clínico, pero el que estamos viendo acá, esto, ¿no? Tenemos y luego la fusión entre el epitelio del surco y el epitelio de unión. Esa parte que está haciendo todo lo que está oscuro ya sería el epitelio de unión. Y lo que está más hacia afuera sería el epitelio del surco. Más hacia adentro llamemos el epitelio neto, el epitelio de unión, lo que se ha constituido inicialmente. ¿Por qué se ha constituido ese epitelio de unión? ¿Se acuerdan? ¿El epitelio de unión? Ese epitelio adamantino que dijimos, ¿no ves? Se ha ido, como decir, remangando y ha ido constituyendo el epitelio de unión. Todo lo que estaba cubriendo al esmalte, el epitelio adamantino. Pero se ha ido perdiendo, avanzando, y se constituye ya el epitelio de unión. O sea, ese epitelio de unión proviene del epitelio adamantino. El epitelio del esmalte, ¿no? El epitelio adamantino. El esmalte, vemos la unión cemento-esmalte. Aquí se ve clarito la hendidura gingival, que es decir, a nivel del límite anelo-cementerio, donde se insertan las fibras en esta separación cemento-esmalte. Está constituida hacia afuera la hendidura gingival. Finalmente tenemos el cemento, y aquí tenemos en este soporte igual el margen, el espacio de esmalte, todas esas partes que estamos viendo en la otra imagen. Ya claro, más profundamente estaríamos hablando ya del ligamento periodontal. Las fibras del ligamento periodontal son 8. Las que hemos visto son las fibras de la encía, ¿no? Gingivales. Hasta lo que les decía acá, características clínicas de la encía. Esa encía negra, de acuerdo a la raza, por decir de los africanos, eso es normal, esa encía negra, pero también en la raza mestiza, en la raza nuestra, por ejemplo, ya es lo que hemos dicho, es rosa coral, más pálida. Ahí se ve clarito la continuación con la mucosa alveolar. Y acá estamos viendo la pigmentación melánica. Y en pacientes, por ejemplo, de este paciente, que tenga esa coloración, es antiestético, ¿no? El paciente se preocupa porque requiere recuperar su coloración original. Color, como he dicho, tamaño, la forma de la encía, la consistencia que ya hemos hablado también, la textura, el contorno y la posición. Esas serían las características clínicas de la encía: el color, tamaño, forma, consistencia, textura, contorno y posición. La irrigación de la encía está dada, como en ese corte ven ustedes, la arteria dental inferior. Vean la arteria dental inferior con el número 1, con el número 2 la arteria dentaria que está subiendo hacia coronal, el 3 la arteria del septum interradicular, que viene como el número 3, interdental, y finalmente las ramas del ligamento. Esa sería la irrigación de la encía. Ahí ven un corte sagital, rama del ligamento periodontal, la 1, rama del septo dentario, la 2, rama arterial dentaria 3 y la rama arterial alveolar, la inferior. Esa sería la irrigación de la encía. Ahora en esta parte, vean ustedes cómo se divide la encía, se irriga la encía
Y ven, en la zona del epitelio de unión, que está con la letra A, hay una proliferación de capilares. Proliferación excesiva de capilares con las distintas funciones a las que se le atribuye, ¿no? Puede ser de defensa, puede ser de nutrición, puede ser de pigmentación, etcétera, por toda esa proliferación grande. En cambio, ya vemos que donde indica con la B hay una especie de, como diría, buques, una especie de como rulos, digamos, que igualmente, debido a la función de la encía, proliferan esos bucles por la nutrición más que todo y por la formación de la queratina, la paraqueratina, etc. Y finalmente en estas otras vemos igual, en la zona del periósteo, en la zona alveolar, todas esas zonas donde hay una proliferación mayor de los capilares de irrigación sanguínea. Esto es lo que les decía hace rato. Gingivitis saludable, gingiva saludable. Pero vean cómo la coloración pigmentaria, melanocitos. Entonces, vean en esta hemiarcada cómo ya se ha realizado la eliminación de ese epitelio. Con esta todavía no se realizó y persiste la coloración. A veces se lo hace con fines de estudio, ¿no? Para demostrarle al paciente, pero generalmente esto se lo realiza en una sola cirugía. Una cirugía bien sencilla, pero que acá no se puede hacer sutura. Lo que se hace, se lo cubre con el apósito periodontal, se lo protege para evitar la infección, para evitar la hipersensibilidad que hay por la eliminación de ese epitelio, etc. La integridad de las epitelios. Como está conformando la pigmentación melánica. Ahora que vemos el ancho de encía, 3 milímetros y medio a 4 milímetros y medio. Donde hay, vean ustedes, lo que está más rosado estaría constituyendo ser la mucosa gingival. Y donde está lo rosa pálido sería la encía insertada. Y están viendo dónde es menos ancha en la zona de premolar, tanto superiores como inferiores. Donde están marcando las flechas, zona de molares ancha, zona de premolares angosta y zona de incisivos un poco más ancha. 3, en la superior 3,5, 4,5 de ancho la encía. Estamos hablando de 4 milímetros y medio. En cambio en la inferior 3 milímetros y medio a 4 milímetros el ancho de la encía. O sea que no es uniforme el ancho de la encía. Estaríamos hablando que más angosta es a nivel premolar. Igual acá, ratificando, vean ustedes que con esa fotografía lo más pálido es la encía insertada. Y si se fijan siempre a nivel de premolares es donde es menos ancha. Igual en el inferior, en molares se ve ancha, en premolares se ve ya más angosta. La encía se compone de epitelio de unión, epitelio oral y lámina propia. Esos tres son componentes de la encía. Epitelio, estructura del epitelio de unión. Otra vez vamos al epitelio de unión. Estamos viendo, la letra A sería el surco gingival. Ahí estamos viendo ya histológicamente. Ahí decía, ¿ves? La anchura histológica es de 0.15 milímetros y la profundidad de 0,05 milímetros. En cambio, el disco, la profundidad es 0,5 a 3 milímetros. La lámina basal interna, lo que estamos viendo con la letra B, adherencia epitelial.
Pues estaríamos hablando entonces del epitelio de unión. Y nace el límite Voy a apical apagarlo del cuando epitelio de termine. unión, o sea, a nivel del límite amelosemental. Porque hemos visto la forma triangular en otra imagen, estamos viendo el epitelio de esta. El epitelio de unión es decisivo para mantener la salud del periodo. Produce la adherencia epitelial, permitiendo con ello la unión a la superficie del diente. Todo lo que hemos hablado ya, ¿no? Por eso es epitelio de unión. Es muy permeable. Acá tienen que tomar en cuenta que este epitelio de unión dice está cerrado herméticamente, pero es muy permeable. Es muy permeable. Constituye la vía de difusión de los productos metabólicos de la placa bacteriana, o sea, de la película. Lamentablemente, como es permeable, las toxinas de las bacterias, por la permeabilidad, se introducen atravesando el epitelio de unión. Se introduce en la cavidad donde está constituida por el hueso, el cemento y el ligamento. Y en dirección coronaria, o sea que esa permeabilidad hace que entren los agresores y de adentro salgan los defensores. Entonces, en dirección contraria de las sustancias de defensa propia del organismo. También es recorrido sin que nadie mueve clínicamente un estado de inflamación por granulocitos polimorfonucleares. O sea que dentro ya de nuestra pieza tenemos los polimorfonucleares, que hemos hablado hace rato, las células de Langerhans, que estarían constituyendo las de defensa, ¿no? Las tres flechas rojas que están viendo indican la migración de las células que nacen del estrato basal hacia el surco gingival. O sea, todo lo que indican esas flechas van saliendo hacia afuera. Y aquí tenemos el líquido surcal, el líquido del surco. El líquido del surco, que es el que estaría actuando frente a los agresores y los defensores. Este líquido tiene una función variable que actúa como defensa, como lubricación y como nutrición del surco gingival. Posición de la encía, lo que hablamos hace rato. Ya estamos viendo la unión del epitelio. Vean cómo el surco. Y acá el surco está más profundizado. ¿Por qué? Esa unión epitelial ha migrado apicalmente. O sea, el epitelio de unión se ha reducido de tamaño. Lo que nosotros pretendemos con nuestro tratamiento, cuando hay la biopelícula, ese epitelio es afectado. Lo que hemos visto ahorita es esa permeabilidad que tiene el epitelio de las toxinas bacterianas, ¿no? Entonces eso está desprendiendo, deshaciendo este epitelio y de adentro están defendiendo, hemos indicado. Entonces, ¿qué sucede? Ese epitelio de unión va migrando apicalmente. Supongamos que este era el epitelio de unión, pero por los agresores se va yendo hacia apical y se hace un epitelio de unión más chiquito. Y en un momento dado, este epitelio de unión puede migrar incluso hasta el cemento radicular. Ahí estaríamos hablando de una bolsa periodontal, patológicamente así. Estamos viendo ahí cómo ha migrado el epitelio de unión, pero hasta no pasar el límite amelosemental. O sea, estamos todavía dentro de un margen de normalidad. El diente, el surco, la encía libre, la encía insertada, la hendidura gingival, la mucosa alveolar, el hueso. Estas imágenes se las ponen reiterativas para que no olviden lo que ya hemos hablado, ¿no? Ahí vean, por ejemplo, cómo la encía ha migrado apicalmente. Ese epitelio de unión que hablamos en la anterior diapositiva
Este epitelio ha hecho que se vaya disminuyendo y con él, lógicamente, perdiendo la encía. Y ese margen gingival, como está marcando ese periodontómetro, ha perdido unos 3-4 milímetros hacia gingival. Esto es por acción de las toxinas bacterianas, o sea, por la mala higiene del paciente. Y si ven ahí, hay una inserción del frenillo labial. Eso más contribuye a esta migración. Patológicamente ya se presenta esto. Tratamiento, siempre eliminación, limpieza de todo eso y posteriormente cortar ese frenillo. Vale, es un cortecito de frenillo, poner su sutura y con eso ya se generaría la forma del epitelio. Pero como ven, allá abajo ven, por ejemplo, esa imagen, cómo hay migración bastante severa ya generalizada. Allá estamos viendo de una pieza, en cambio de abajo, vean, con esa migración ha ido mucho más hacia abajo. Y hay exposición del cemento radicular. Y esto puede ser por distintas causas. Acá, por ejemplo, hay cierto afinamiento. Entonces las piezas están muy vestibularizadas, muy hacia adelante, y ese hueso delgadito, o tal vez no hay hueso, incluso solo encía, hace que se presente esto, por funciones de la masticación o por un cepillado muy enérgico. Y ahí vean, por ejemplo, en ese canino, cómo ya hay desgaste dental. Ese desgaste que se produce por los movimientos del labio o por el cepillo enérgico. Pero están viendo ustedes una migración de la adherencia epitelial. Acá este paciente aparentemente no es tan descuidado. Entonces, este paciente podríamos considerarlo como normal, pero ha migrado el epitelio del riñón y el margen gingival. Entonces, este paciente ahorita, vean ustedes su tejido gingival prácticamente sano. No hay signos de inflamación. Cuando hay inflamación, ustedes saben el color, dolor, tumor, rubor, etc. Entonces acá no hay tal. Entonces, paciente sano. Pero agregarle siempre con periodonto reducido. Supongamos que este paciente ha venido a consulta, tenía ligera inflamación. Entonces lo vemos al paciente cuando hacemos su índice gingival, que lo vamos a llevar también en esta clase, es el cambio de coloración de las piezas por inflamación. Pero estamos viendo acá, no hay cambios de coloración, no hay inflamación. Entonces, si vemos este paciente, gingivitis, puede tener gingivitis leve, una inflamación leve, sin sangrado, pero tanta migración de la inserción ya nos podría hacer pensar en una periodontitis. Hemos dicho, ¿no? Cuando el epitelio riñón se va hacia la apical, pues ya está constituyendo una bolsa. Pero acá no hay bolsa, no hay inflamación. Entonces hablamos de gingivitis leve en periodonto reducido. Acá se ha perdido la inserción, por eso ponemos en periodonto reducido para justificar nuestro diagnóstico. Áreas del epitelio. También ahí el epitelio del surco, epitelio bucal o externo y el epitelio lineal. O sea, tenemos tres tipos de epitelios, como están mencionándose acá: el surco, el bucal o externo y el epitelio lineal. Ya les hemos hablado de todo. Surco gingival. Ahí vean ustedes cómo el surco está constituido, hemos dicho, con la encía no adherida y la pieza dental. Y luego el epitelio del riñón está ratificando todo acá. El surco gingival. Y ahí están viendo cómo
está entrando el periodón. Toma el primer surco para medir la inserción. Si es que ese instrumento entra 1 milímetro, 1 milímetro y medio, estamos hablando de surco. Pero si ese instrumento entra más allá, 2, 3, 4 milímetros, ya estaríamos hablando de bolsa, pérdida de inserción. Si ustedes se fijan, acá tenemos en esta mesa, por ejemplo, al tacto sentimos esto y al tacto sentimos esto. Nosotros al meter la sonda no vemos. Entonces acá estaríamos sintiendo, digamos, este límite camelosementario. Entonces hasta ahí llega nuestra periodontómetro, no hay pérdida de inserción. Estaría normal. Pero si sentimos que entra más, si sentimos esta más rugosa, otra superficie, este sería el esmalte, bien liso. Pero acá estamos viendo más rugoso, pues ya estamos pensando que ya es cemento. Límite camelosementario y cemento. Entonces ya acá ya hay pérdida de inserción. Entonces si nuestro instrumento se entra 1 milímetro y medio, 2 milímetros y no hay esto, sana. Pero si entra más, acá sentimos, entra 1 milímetro por decir, además, ya estaríamos hablando de 1 milímetro y medio, 2 milímetros, digamos, uno más, ya serían 3 milímetros. ¿No? O sea, ese surco estaría midiendo 3 milímetros, pero a expensas de pérdida de inserción. Entonces, como hay pérdida de inserción, ya no es surco. Ya sería, ¿qué sería? Si no hay pérdida de inserción. Si en una boca vemos todo normal, pero encontramos uno de lo que le estoy diciendo ahora, ya nuestro diagnóstico cambia. Ya no es sano, sino sería gingivitis, pero si ha entrado más allá, sería periodontitis. Periodontitis. O una sola que haya ya cambia. A eso más o menos estaríamos yendo con esto. Para acá vean ustedes, les decía, lo que entra el examen periodontal con el instrumental. Y acá, vean, 1 milímetro del surco. Más abajo, 8 milímetros del, ¿qué sería eso? ¿Qué sería eso? En esta imagen primera, surco, 1 milímetro. 8 milímetros, ¿qué sería? ¿Ah? ¿Qué sería? Epitelio de unión. Epitelio de unión. Surco, 1 milímetro, epitelio de unión, 1 milímetro. Y 1 milímetro hacia apical, ¿qué sería? ¿Qué sería? De promedio. ¿En el milímetro? Ah, promedio. Creo que no me están entendiendo. ¿Qué sería? ¿Esto qué es eso? Tejido conectivo corresponde a las fibras incisivo-dentales. ¿Lo has visto? Surco. Después, epitelio de unión. Ah, después del Y epitelio. más adentro, Encía adherida. ¿eh? Encía adherida. No. Sí. Sí. Decía adherida. ¿Cómo? No me están entendiendo. Pero vamos a volver de nuevo a empezar. Sabemos que este es un promedio. Acá ya se ve paciente joven, varía un poco esto. Ya se exagerado, décimos de milímetro, ¿no? 0,8 milímetros, como que el otro es 1 milímetro. El dedo de unión sería 1 milímetro punto 3. Y la adherencia que dice su compañero sería 1 milímetro. Ahora el paciente adulto, vemos, varía mucho más. El surco, 1.7, lo que hemos visto, normalmente 1.5, 1.7. 0.7 sería ¿qué? Epitelio de unión. Epitelio de unión. Y 1 milímetro sería si adherida. Y aquí es donde está indicando las letras promedio, joven, adulto, que dice
¿Qué es todavía eso? ¿Qué sería? Más abajo está la cosa. Sigue siendo cierto. Sigue la encía de vida. Simplemente que la encía de vida está adherida al periodo. O sea, donde están las nominaciones de adulto, promedio, joven y adulto, sigue la encía de vida. Tu compañero de hecho menciona encía adherida al cemento. Pero por encima ya está el hueso, pero sigue adherida. Creo que no me estoy dejando entender. No, Por eso pregúntenme, por favor, si no entienden, levanten la mano para explicarles mejor. Aquí sigue hablando del epitelio lineal, que es un corte microscópico lo que está en el sistemáticamente dibujado en el pelota. no, ¿qué es eso? Y ahora tienen. Estito más llevaremos entonces. Creo que están cansados, ¿no? Un poquito. Estito más llevaremos entonces. ¿Por qué hemos visto hace rato? Veamos que la génesis del surco estamos hablando. En el anterior hemos visto la erupción pasiva de la pieza dental, ¿no? Ahora aquí lo mismo. Estamos viendo el epitelio bucal, la zona donde hemos dicho que hay el traumatismo con la otra imagen. Estamos en el epitelio reducido del esmalte. ¿Por qué es reducido ya? Porque se está deshaciendo esa parte de la borde gingival de la pieza dental, borde de la pieza dental. Del esmalte, epitelio reducido del esmalte. Estamos viendo en la B, ya la pieza está en boca, visible clínicamente, ya se ve el epitelio bucal, que está uniéndose con el epitelio reducido del esmalte. ¿No ve? Lo que no me podía contestar hace ratito. En C estamos viendo el epitelio de unión. Entonces, el epitelio de unión, ¿de dónde viene el servicio? Aquí estamos explicando Del que viene epitelio de adamantina, ¿no? Entonces, constituye el epitelio de unión. Epitelio bucal, epitelio bucal del surco, y aquí ya estamos viendo, ¿qué sería esto? Epitelio de la bolsa, dice ahí. El epitelio de unión ha migrado hacia apical. O sea que esto ya es patológico, ¿no? Lo primero es hasta el límite amelocenital. De ahí no debe pasar. Cambia acá en esta otra imagen, ha migrado más apicalmente, entonces ya estamos hablando de pérdida de inserción. Eso sería. ¿Hay alguna pregunta en esto? Simplemente que acá estamos diferenciando de lo que estamos hablando de la formación del surco gingival. ¿Hasta dónde sería el surco gingival? ¿Hasta cuál de estas imágenes? A, B, C, D. ¿Hasta dónde? Surco gingival. C. Hasta C. Como decía, Gingival. el D ya no es surco gingival. ¿Qué sería? Bolsa periodontal, bolsa o saco periodontal. O sea, todos aquellos que están en formación del surco, acá ya está, en formación de la bolsa. Yo creo que daremos acá, entonces. ¿Quién es el representante del club? Otro existe. Cualquier cosa, tiene un teléfono. Creo que está en el grupo. Vamos a correr. Cualquier cosa que tengan alguna participación, pues tenerles compañero, me lo hacen saber. Mañana igual que ahora nos vemos. No, bien. ¿Quién ha faltado?